Todo empieza acá, en este cartel que parece simple, pero que marca la entrada a uno de los lugares más enigmáticos de Misiones. Hoy visitamos las ruinas jesuíticas guaraníes de Santa Ana. La entrada nos costó 2.500 pesos por ser residentes misioneros. Al ingresar podés pasar por el Museo Histórico, donde el guía te cuenta cómo nació esta reducción, quiénes lo habitaron y cómo con el tiempo la selva fue cubriendo cada rincón. Las ruinas de Santa Ana pertenecen a una reducción jesuítica fundada alrededor de 1633, donde jesuitas y guaraníes vivían en comunidad, trabajaban, estudiaban y desarrollaban artes y oficios. En 1767, con la expulsión de los jesuitas, la reducción quedó sin organización y fue abandonada. Con el tiempo, la selva fue cubriendo los edificios hasta que muchos años después el lugar fue redescubierto. Hoy forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y se puede recorrer su antigua iglesia, el cementerio, plazas y senderos rodeados de naturaleza. Algo que se destaca en la ruina de Santa Ana es su arquitectura. Las reducciones jesuíticas combinaban elementos europeos con el trabajo artesanal de los guaraníes, creando un estilo único que aún puede apreciarse en cada estructura. A pesar del paso del tiempo, todavía se puede reconocer la organización original del lugar, la plaza central, los pasillos, los sectores donde se ubicaban las viviendas y los espacios comunitarios. Recorrer cada rincón de este lugar te permite descubrir mucho más de lo que se ve a simple vista. Y si venís con tiempo, con ganas de aprender y descubrir, cada paso te va revelando fragmentos de la historia que todavía permanecen en este lugar. Uno de mis sectores favoritos dentro de las ruinas es el antiguo cementerio. El sitio exhibe el antiguo cementerio guaraní y sobre él el cementerio introducido por los jesuitas y cristianos, que fue utilizado por la comunidad local hasta los años 80. Entre árboles y las tumbas cubiertas por el tiempo, todavía se siente la presencia de las historias que quedaron acá, y aún sigue siendo uno de los rincones más enigmáticos del sitio. Cuando camino entre estas tumbas, siento respeto, curiosidad y un leve escalofrío que me encanta. Se pueden ver que las tumbas están dispersas, algunas apenas visibles entre la vegetación. Hay un silencio raro, distinto, como si el ambiente pesara un poquito más. Aquí eran recluidas las mujeres cuyos maridos se ausentaban por algún motivo, viudas, sin familiares, ancianas y algunas solteras. Y si visitan Misiones en verano, no se olviden del protector solar, el repelente y de hidratarse bien, porque el calor se siente y más cuando se recorre estos lugares. Yo, como buena misionera, llevo mi tereré a todos lados. Es mi salvación en cada aventura. En el sector de los senderos, el lugar cambia completamente. Pasás de los restos históricos a un sector verde lleno de sombra, vegetación y ese silencio tan típico de la selva misionera. Los caminos están marcados y son fáciles de recorrer. Mientras caminás, ves cómo la naturaleza fue envolviendo todo con el paso del tiempo. Árboles enormes, enredaderas que se meten entre las paredes antiguas y ese olor a tierra húmeda que es tan nuestro. Como ven, soy de las personas que abrazan árboles. Si visitas este lugar y abrazas uno, comentame en este video que me vas a hacer muy feliz.
te gustan estos videos recorriendo lugares increíbles de Misiones, acordate de poner me gusta, compartir y suscribirte al canal. Así no te perdés ningún destino turístico. A medida que avanzo por este sector, encuentro restos de casas, paredes antiguas y los cimientos de distintos espacios que usaban los guaraníes y los jesuitas. Está todo rodeado de árboles altos que dan sombra, así que el camino es súper agradable. La pasarela está en muy buen estado, así que caminar por acá es súper cómodo y seguro. Mientras avanzo, veo algún que otro animalito asomarse entre los árboles, desde lagartijas hasta aves que pasan volando. Los bancos son muy cómodos para descansar un rato en la sombra y disfrutar de un buen tereré o un mate antes de seguir el recorrido. Así me despido de este lugar, rodeada de naturaleza, de historias y de silencios. Me voy con la sensación de haber conectado con un pedacito del pasado, con el corazón lleno y con ganas de seguir descubriendo más rincones de Misiones.